Se viene una corrida bancaria que nadie está preparado para admitir, porque mientras te dicen que el sistema es sólido, desde dentro del propio corazón bancario se está describiendo un escenario completamente opuesto. El mismo sistema que depende de tu dinero para sobrevivir está advirtiendo que ese dinero podría desaparecer de los bancos en masa. Y ahí está la paradoja. Lo que supuestamente mantiene estable a la economía podría ser lo que la rompa. Esto no es un debate técnico ni una predicción lejana. Esto te afecta a ti, a tus ahorros, a tu acceso al crédito, a tu trabajo. Porque si los depósitos salen, los bancos no pueden prestar. Y cuando los bancos dejan de prestar, la economía no se desacelera, se congela. En una llamada reciente con analistas, el CEO de uno de los bancos más grandes del mundo lanzó una advertencia que pasó casi desapercibida para el público, pero no para los mercados. Habló de una migración masiva de dinero tan grande que podría superar la capacidad de respuesta incluso de la Reserva Federal. Y aquí viene la parte inquietante. Si esa advertencia es correcta, no estamos hablando de un problema bancario. Estamos hablando de un punto de quiebre del sistema financiero tal como lo conoces. Pero todavía no te he dicho qué es exactamente lo que podría detonar todo esto. Y cuando lo veas, vas a entender por qué esta historia apenas está empezando. Lo que ocurrió no fue un anuncio formal ni una alerta pública. Fue algo mucho más revelador. En una llamada de resultados, lejos de los titulares y sin dramatismo, el CEO de Bank of America advirtió que hasta $6 billones en depósitos podrían salir del sistema bancario estadounidense. No habló de una fuga pequeña, habló de entre el 30 y el 35% de todos los depósitos comerciales del país. Pero fíjate en cómo se presenta esto, no como un colapso inmediato, no como pánico, sino como una migración. Dinero que no se pierde, sino que se mueve, dinero que deja los bancos y va hacia otro lugar. Y ese detalle lo cambia todo, porque esto no es un evento aislado, no es solo una frase, es parte de un patrón que ya empezó a formarse. Un sistema donde los bancos dependen de los depósitos para prestar y una alternativa que existe completamente fuera de ese sistema, las stablecoins. Moynihan explicó que estas estructuras se parecen más a fondos del mercado monetario, con reservas en instrumentos a corto plazo como letras del tesoro, en lugar de convertirse en préstamos bancarios. Parece técnico, pero aquí está el giro. Si el dinero deja de circular por los bancos pierden su función central. Y aquí es donde la historia se da la vuelta. Porque la pregunta ya no es si las stablecoins son seguras o riesgosas. La pregunta real es otra. ¿Qué pasa con la economía cuando el dinero deja de pasar por los bancos tradicionales? Quédate con eso, porque lo que viene después no es una teoría, es una consecuencia directa. Aquí está la afirmación clave, y es más grave de lo que parece. Si los depósitos salen, los bancos pierden la capacidad de prestar. No es una opinión, es mecánica básica del sistema. En esa misma llamada, Moynihan fue directo. Dijo que si los depósitos se retiran, los bancos o no podrán prestar o tendrán que recurrir a financiación mayorista y esa financiación tendrá un coste. Esa frase pasa rápido, pero detente un segundo. Lo que está diciendo es que el dinero barato desaparece. Y cuando el dinero deja de ser barato, el crédito se vuelve un privilegio, no un derecho. Eso significa algo muy concreto. Las hipotecas, los préstamos a pequeñas empresas, las líneas de crédito al consumo, todo eso depende de depósitos estables. Sin ellos, los bancos no desaparecen de inmediato, pero cambian de comportamiento. Prestan menos, prestan solo a los clientes más seguros y suben los intereses para todos los demás. Ahora observa lo que no se dijo. En ningún momento se explicó cómo se mantendría el flujo de crédito si esa migración ocurre. No hubo un plan alternativo, no hubo una solución clara, solo una advertencia. Y aquí está el punto incómodo. Cuando alguien en esa posición lanza una advertencia sin una salida visible, no está hablando del futuro lejano. Está describiendo un riesgo que ya está en marcha. Porque si esta dinámica continúa, el problema no será dónde se mueve el dinero, sino quién se queda sin acceso a él. Y aquí es donde la situación empieza a escalar de verdad.
porque esto no sería la primera vez que una salida rápida de depósitos rompe bancos que en papel parecían sólidos. Ya vimos un adelanto de esto en marzo de 2023, cuando Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic colapsaron después de que los depositantes retiraran su dinero casi de la noche a la mañana. La diferencia ahora es la velocidad y el alcance. En 2023, el pánico se concentró en instituciones específicas. Lo que se está describiendo aquí es algo sistémico, no una huida de un banco, sino una huida del sistema bancario en su conjunto. Y esa es una línea que históricamente no se cruza sin consecuencias graves. Aquí viene el detalle inquietante. En aquel momento, los depósitos no tenían un destino simple y masivo alternativo. Hoy sí lo tienen. Las stablecoins ofrecen un lugar donde aparcar el dinero fuera de los bancos, respaldado por letras del Tesoro y con la promesa de mayor rendimiento y seguridad percibida. Eso normaliza algo que no debería ser normal, que grandes volúmenes de dinero salgan del sistema bancario sin fricción. Y cuando algo anormal se vuelve normal, el sistema empieza a adaptarse de formas que casi nunca benefician a la gente común, porque los bancos no pueden absorber una pérdida así sin reaccionar. Ajustan, endurecen, cierran el grifo. Esto es exactamente el tipo de dinámica que, históricamente, transforma tensiones financieras en crisis reales. Y lo más preocupante es que esta vez el detonante no sería el miedo, sino una elección racional de los depositantes. Ahora piensa en eso, porque si el incentivo sigue ahí, la pregunta ya no es si esto puede pasar. La pregunta es qué tan rápido se vuelve imparable. Aquí entra la evidencia que cambia por completo cómo debes mirar esta historia. Porque mientras los bancos advierten sobre el desastre, sus propias cifras cuentan otra cosa. En el último trimestre, solo 4 bancos, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, generaron en conjunto $69 mil millones en ingresos a partir de los depósitos. Y aquí está la contradicción central. Esos depósitos siguen pagando rendimientos cercanos a niveles de la era pandemia, mientras los bancos colocan ese mismo dinero a tasas mucho más altas. Es decir, por un lado dicen que perder depósitos destruiría el sistema, pero por el otro, están reteniendo para sí una de las mayores fuentes de beneficios del sector financiero, dinero que, en teoría, podría estar en manos de quienes lo ganaron. Moynihan lo expresó con franqueza brutal cuando dijo que, sin depósitos, los bancos tendrían que financiarse a mayor costo y que ese costo se trasladaría directamente a los clientes. Traducido, el crédito barato desaparece y solo unos pocos seguirán teniendo acceso. Aquí está la línea que lo cambia todo. No se trata de proteger la estabilidad, se trata de proteger el modelo de negocio. Porque permitir que el dinero fluya hacia alternativas más rentables para los depositantes rompe una estructura que ha sido extremadamente lucrativa para los bancos durante décadas. Y cuando las palabras públicas hablan de riesgo sistémico, pero las acciones privadas protegen beneficios récord, es cuando el espectador debería detenerse y replantearse quién carga realmente con el costo. Porque si esta contradicción se mantiene, el siguiente movimiento no vendrá de los bancos, vendrá de las personas que empiezan a hacer números por su cuenta, y ahora la presión se acumula demasiado rápido como para ignorarla. Primero, los bancos advierten que una salida de depósitos cortaría el crédito casi de inmediato. Segundo, los legisladores reaccionan introduciendo un detalle clave en el borrador de la Ley de Estructura del Mercado Cripto: prohibir que las stablecoins paguen intereses simplemente por mantenerlas. Y tercero, los reguladores empiezan a reforzar el mensaje de que estas alternativas son frágiles en momentos de estrés. Todo ocurre en un lapso corto, no hay debate largo, no hay transición suave. Es una respuesta defensiva en tiempo real, porque si el mayor atractivo de las stablecoins es ofrecer un rendimiento más alto con una percepción de seguridad, quitar ese rendimiento neutraliza la amenaza, al menos sobre el papel. Pero aquí está el problema. Esto no elimina el incentivo de fondo, solo lo retrasa. La demanda de alternativas al sistema bancario tradicional no desaparece porque una ley la frene. Se acumula, se desplaza, busca otra vía.
Y al mismo tiempo, el mensaje implícito para el ciudadano es claro. Puedes mover tu dinero, pero no puedes beneficiarte demasiado de hacerlo. Ese tipo de fricción no genera confianza, genera tensión. Ahora observa la velocidad, advertencias de ejecutivos, cambios regulatorios, comunicados de riesgo, todo apilado uno encima del otro. Eso no es control, eso es contención bajo presión. La pregunta que queda flotando es simple y peligrosa. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora deja de pensar en balances, reguladores o llamadas con analistas. Pon el foco en ti, porque cuando el crédito se endurece, no lo sientes en un gráfico, lo sientes en la vida diaria. Lo ves cuando una pequeña empresa no puede renovar su línea de crédito, cuando una hipoteca se vuelve inalcanzable de un mes a otro, cuando una tarjeta sube la tasa sin previo aviso. Eso es lo que ocurre cuando los bancos pierden depósitos y reaccionan cerrando el grifo. No anuncian una crisis. Simplemente dejan de decir sí. En un sistema basado en deuda, el acceso al crédito no es un lujo, es el motor. Cuando se frena, los efectos se propagan rápido. Menos préstamos significa menos inversión. Menos inversión significa menos empleo. Y menos empleo significa menos consumo. No hace falta ideología para entenderlo. Es causa y efecto. Los propios datos que se mencionan lo muestran con claridad. Cuando el crédito al consumo colapsa, el desempleo sube. Cuando el crédito se expande, la economía respira. Por eso, esta advertencia no va sobre bancos. Va sobre la estabilidad de millones de personas que dependen de que ese flujo no se rompa. Y aquí está lo inquietante. Todo esto puede empezar sin titulares dramáticos, sin pánico visible, solo con decisiones silenciosas que, acumuladas, cambian las reglas del juego para la gente común. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene a continuación explica por qué este patrón se repite y por qué no es un accidente. Para entender por qué esto ocurre una y otra vez, hay que salir del ruido y mirar el mecanismo. No es codicia individual, es estructura. Los bancos existen porque concentran depósitos y los convierten en crédito. Ese es su poder, pero también es su fragilidad. Cuando aparece una alternativa que permite mantener el dinero fuera del sistema bancario y al mismo tiempo obtener rendimiento, ese equilibrio se rompe. Aquí entra el incentivo oculto. Las stablecoins, al estar respaldadas por letras del Tesoro, no necesitan prestar para generar rendimiento. Los bancos sí. Eso significa que compiten en un terreno desigual. Y cuando el sistema siente que pierde control, responde con regulación, con advertencias de riesgo y con narrativas de protección al consumidor. Pero fíjate en el patrón. Cuando algo amenaza con redistribuir poder financiero, no se debate abiertamente. Se encuadra como un riesgo sistémico, se apela al miedo, se gana tiempo. No para protegerte, sino para preservar la arquitectura existente. Y esto es lo que hace que esta historia sea más inquietante que una simple discusión sobre criptomonedas. Revela cómo el control del dinero sigue siendo la palanca central del poder. Quien controla el flujo, controla las opciones. Y cuando esas opciones se amplían demasiado rápido, el sistema intenta cerrarlas. Esto no es una conspiración, es una dinámica observable. Y una vez que la ves, ¿entiendes por qué la resistencia es tan fuerte? ¿Y por qué el siguiente movimiento no depende solo de reguladores o bancos, sino de hacia dónde decide moverse el dinero? Porque cuando el dinero empieza a moverse, el sistema siempre reacciona. La única incógnita es cómo. A partir de aquí, el camino se bifurca en dos direcciones posibles y ninguna es cómoda. En una, la regulación se impone con fuerza. Se mantiene la prohibición de pagar intereses en stablecoins. Se refuerzan los mensajes de riesgo desde los bancos centrales y se protege el flujo de depósitos hacia los bancos tradicionales. En ese escenario, el sistema gana tiempo, pero no resuelve la tensión de fondo. El incentivo sigue ahí, solo contenido. En la otra dirección, algo cambia. Puede ser una modificación en el proyecto de ley, puede ser presión del mercado, puede ser simplemente competencia. Si en algún punto las stablecoins vuelven a ofrecer rendimiento, incluso de forma indirecta, la migración que se describió deja de ser teórica. Se convierte en un movimiento real, rápido y difícil de frenar.
porque ya no se trataría de confianza, sino de matemáticas. Aquí es donde la incertidumbre se vuelve peligrosa, porque no hace falta que todo el dinero se mueva, basta con que empiece. Como ya se advirtió, incluso una fracción de esos 6 billones sería suficiente para forzar a los bancos a cambiar su comportamiento, endurecer el crédito y trasladar el costo a la economía real. Y lo más inquietante es esto: ninguna de estas rutas depende de un solo actor, no depende solo del Congreso, no depende solo de los bancos, depende de una cadena de decisiones que ya está en marcha. El próximo movimiento no se anuncia, se ejecuta. Y cuando ocurra, no va a aparecer un giro dramático, va a aparecer una continuación lógica de todo lo que ya estás viendo. Todo esto se puede resumir en una sola idea incómoda. El sistema financiero no colapsa cuando la gente entra en pánico, colapsa cuando la gente encuentra una alternativa. Lo que empezamos llamando estabilidad siempre ha dependido de que no tengas demasiadas opciones, de que tu dinero se quede donde siempre ha estado, de que el crédito fluya solo a través de los mismos canales. Pero en el momento en que aparece una vía paralela, respaldada por activos reales y percibida como más eficiente, el equilibrio se rompe. Por eso esta historia no va realmente de stablecoins, va de control, de quién decide dónde se guarda el dinero, quién se beneficia de él y quién asume el riesgo cuando algo sale mal. Y lo más importante, va de qué ocurre cuando millones de personas empiezan a cuestionar en silencio si el sistema sigue funcionando a su favor. El aviso ya se dio, no con sirenas, sino con cifras, frases cuidadas y advertencias técnicas, y casi nadie lo escuchó. Pero una vez que entiendes lo que está en juego, ya no puedes dejar de verlo, porque este no es el final de la historia, es el inicio de una transición mucho más profunda. Y la próxima pregunta no es si el sistema va a cambiar, es quién se adelanta y quién se queda atrás cuando lo haga. Si quieres seguir entendiendo lo que viene antes de que llegue a los titulares, suscríbete y acompáñame en el siguiente análisis, porque esta historia no se detiene aquí,